porque la gente piensa que eso no es importante. Ay, usted piense, usted siga al Dios que usted quiera, usted vaya a su iglesia si usted quiere, usted ore si quiere, a mí eso no me tiene sin cuidado, dicen muchas personas, eso a mí no me afecta, desde que usted me cumpla, por experiencia propia lo decimos, cero familia. Ay, que no tenemos dónde ir a vivir, pues no se casen todavía. Pues son, digamos, conductas que algunos la ven como normales, otros que la ven como que si no se hace eso, que eso será para los antiguos, pero son conductas por las cuales la Biblia dice que fueron destruidos Sodoma y Gomorra y pues no casarse, yo diría, no no se case casarse todavía hasta que no tenga un lugar donde van a vivir apartamento solitos. Independiente, Un exactamente. apartamentico pequeño, económico, que se consigue, ¿cierto? Pero solitos, que nadie tenga que intervenir en la familia, que nadie sepa nada de la familia, del hogar, de los problemas o de las alegrías, porque hay envidias, hay 50.000 cosas. Bueno, hay unos aspectos, unos temas muy importantes, vitales, para hablar antes de casarse preferiblemente. Pero sí, lo cual no quiere decir que después de casados, y si no se hablaron, todavía no se puedan hablar, pero la idea es colocarse la pareja de acuerdo antes de tomar una decisión, porque de pronto después de casados ya le toca someterse a alguno de los dos a algunas situaciones. Pero yo me pongo a pensar, ahorita teniendo este tema, que hubo algunos temas que tú y yo no hablamos antes de casarnos, porque de pronto dimos por sentado que eso iba a ser como iba a ser, aunque tenemos la ventaja de que antes de casarnos nosotros, en esa época, hace 37 años, los roles los teníamos como más claros y más definidos que hoy día. Entonces, pues empecemos a tocar esos temas. ¿Cuáles crees tú o Sí, cuáles tenemos allí para conversar? sí, pues hay varios temas o varias situaciones que se deberían de hablar porque precisamente por no hablar, si yo hago un contrato y de palabra, pero medio hecho, sin pensar en un futuro, qué puede suceder en un futuro, cómo se puede proyectar, entonces es cuando y empiezan a salir esas situaciones, es cuando vienen de pronto los problemas que pueden terminar en separación. ¿Por qué? Porque pues no se conoce bien y no estamos, digamos, instruidos, capacitados, orientados para tratar esos temas. ¿Cuáles son esos temas? Pues vamos a hablar de algunos de ellos. Uno de los temas, digamos, al inicio es ¿cuántos hijos vamos a tener? Si vamos a tener hijos. Pero bueno, tú ahorita que utilizas la figura del contrato, que me parece espectacular, porque es que el matrimonio es una sociedad conyugal, ¿cierto? Del cual salen muchos aspectos civiles y legales. Pero mira que cuando uno va a firmar un contrato, digamos que un contrato laboral, lo primero que uno pregunta es, ¿cuánto voy a ganar? Entonces es uno de los aspectos muy importantes que se debe hablar en el matrimonio. ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Vas a trabajar tú? ¿Voy a trabajar yo? ¿Quién va a sostener la casa? Cuando nazcan los hijos yo voy a tener que seguir trabajando, en el caso de la mujer. ¿Tú vas a aportarlo todo? ¿Tú vas a guardar la plata tú y solamente tú diriges la Fondo común, plata? fondo ¿O va a ser un separado. fondo común? Y eso es importante hablarlo antes de casarse. ¿Con cuánto contamos? Porque de ahí derivan otras cosas, como por ejemplo, en un contrato laboral dice también, ahorita vamos a desmenuzar esto, pero dice también la sede de su trabajo, dónde va a trabajar. Y si en el contrato también se estipula si va a tener que trabajar en otra ciudad o en esto, o solamente en esa sede. Tiempo indefinido. Exacto, durante cuánto tiempo. Y porque en el matrimonio, ¿dónde vamos a vivir? ¿En la casa de los papás? ¿En la casa de los suegros? ¿Voy a tener que vivir con los cuñados, con terceros? ¿Voy a tener que irme a vivir a un inquilinato porque pues no hay más plata? Entonces, ya poniendo esas cartas sobre la mesa, que me gustaría que habláramos primero la parte financiera, que es el primer punto que se debe tocar en el matrimonio. Parte financiera, bueno, primero. Sí. Segundo, ¿Dónde se va a vivir? ¿dónde se va a vivir? ¿Y con quién? ¿Con quién? Si es que va a vivir con el suegro, la suegra o Los los cuñados. cuñados.
Tercero, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿Cuántos ¿Cómo los vamos a educar? ¿Quién los va a cuidar? ¿Los va a cuidar la mamá o van a tener que pagar a alguna persona que los cuide? Hoy día es tan peligroso, ¿cierto? Aún dejarlos con los abuelos, con los tíos, porque uno no sabe qué van a poder hacer con los niños. ¿Qué proyectos tenemos cuáles son los proyectos que tenemos si vamos a vivir dependiendo de un empleo o vamos a hacer un proyecto de vida para sostenernos? Pero también es importante aquí pensar en qué creencias. En las creencias, la religión y la fe, que la gente no tiene en cuenta eso. Eso es otro de los aspectos que poco se toca y hay veces que hay discusiones por eso. Lo otro, que de pronto nadie lo toca, ¿cómo hacer la alimentación? Porque hay en la juventud como todo lo que quiera sin interesar. Y este aspecto de la alimentación es importante porque hoy en día hay muchas personas que viven enfermas, les da una trombosis, les da un infarto. Cualquiera de estas situaciones puede ocurrir, así como puede ocurrir un accidente. Bueno, si se llega a morir uno de los dos ¿cierto? Porque nadie habla, bueno, y si alguno de los dos nos morimos y tenemos esto, tampoco nadie habla de eso. Entonces, y la alimentación para mí me parece importante porque muchas personas hoy en día están cargando con la enfermedad de la esposa o la enfermedad del esposo, que es el que a veces se enferma más. Sí, pero también, y otro aspecto que vamos a tener que tocar es sobre la sexualidad. Porque hay que conocer los hábitos, las costumbres, la educación sexual que tiene la pareja, porque o si no se hablan esos aspectos, sorpresa, después el esposo o la esposa va a exigir algunas prácticas que de pronto la otra persona no está de acuerdo con eso y por ahí viene también el rompimiento del hogar. Perfecto. Entonces comencemos con la parte financiera. Sí, la parte financiera es vital, porque como yo te digo, de ahí depende, ¿van a pagar un arriendo? ¿Será que el esposo o la esposa tienen una casa, una vivienda? ¿Cómo se van a sostener durante tanto tiempo? ¿Cómo van a pagar los gastos de alimentación? ¿Ambos trabajan? Entonces, si ambos trabajan, lo que hoy día el tal 50-50, yo pago la luz, el teléfono, el agua, tú pagas el arriendo y pagas impuestos y pagas esto. Y se empiezan después a ver problemas y dificultades, porque si él se queda sin trabajo, entonces la señora le dice, no, usted verá cómo cumple con su parte, mire a ver qué va a hacer. Y no. O si la esposa se llega a quedar sin trabajo, puede que el esposo le diga esto. Pero partamos desde el inicio, que el esposo es el proveedor. Ahora, pueden trabajar ambos, ¿cierto? Ambos pueden trabajar, porque cuando inician, sí, ella está trabajando y es perfectamente normal. Pero ¿cómo se van a repartir esas cargas? ¿O cómo sería el orden de esa parte lo económica? más ideal y lo más, digamos, aconsejable, es una de las ideas de los requerimientos o de los consejos que se da, es que ojalá haya un fondo común, ¿cierto? ¿Cuándo es que no hay un fondo común? Cuando la persona que se casa no está muy segura de la otra persona, ¿sí? Del cónyuge con el que se va a casar, porque piensa que qué tal que me deje, qué tal que me deje de querer, qué tal que nos separemos. Entonces, si ya vamos predispuestos para esta situación, pues ojo que ese matrimonio tampoco va a funcionar. ¿Sí? Puede ocurrir, sí, pero realmente en el hogar ambos trabajan, así uno le toque trabajar allá afuera y la otra persona está adentro, porque la que está adentro pues tiene que cuidado de la casa o aseo, si tienen niños pues hay que cuidarlos, las tareas de los niños, la ropa, la alimentación que tiene que preparar, ir hacia el mercado. Bueno, entonces, ¿cómo se van a repartir esas cargas? ¿Sí? Cuando pues se va a hablar eso y si ojalá todos están de acuerdo en que digan, bueno, yo te colaboro en lo que puedo o yo hago esto, yo también te voy a colaborar con la cocina, bueno, yo voy a estar pendiente de esto, pues todo eso hay que hablarlo, pero sí es importante si es fondo común o va a haber una 50-50. 50-50, aunque yo no diría eso, ¿no? La mayoría dice 50-50, 50-60, 50-80, no, hay otro porcentaje que es mucho mejor para poderse mantener bien. 100. ¿Y cuál es ese porcentaje? Yo pongo el 100 y tú pones el 100. De todas sus capacidades, de todos sus talentos, de todas sus cualidades. Yo pongo el 100 de todos mis
¿sí? Es el 100 y el 100 Exacto. cuando se trabaja así. Y en esa situación, ¿qué es lo que va a hacer con esa economía? Pues ya y sencillamente ahí es donde dice, si ponemos el 100 y el 100, supongamos que sea el 200%, por decir así, porque es que eso es lo que debe haber, Eso debe un ser. 100-100, Sí, debe en el ser. que no se dice, porque puede que la esposa esté ganando más, o puede que el esposo esté ganando más, ¿cierto? O puede que solamente trabaje ella, o puede que solamente trabaje él. Lo ideal es que ojalá haya un fondo común. Y en el fondo común se dividen los gastos, se reparten los gastos, pero siempre debe haber un porcentaje para ahorros imprevistos, lo que sea. Eso sería lo ideal. Ahora, si ya quieren repartir, bueno, yo tengo esto y tú tienes eso, y entonces ahí tienen que decir, bueno, vamos a meterlo en sociedad eso o vamos a dejarlo quieto aparte. Pero desde ahora en adelante, lo que vamos a empezar a Construir. tener, pues ojalá que sea un fondo común y que ambos aporten el 100 y el 100. Sí, es que hoy día se hacen también capitulaciones por el temor de que este hombre o esta mujer va por la plata, me va a dejar, pero cuando uno conoce a la persona, confía, cuando uno hace las cosas como Dios manda, porque Dios ha dejado estrictas instrucciones respecto a eso, pues una persona que ama, que confía, claro, y que la otra le responde, pues no sería necesario pues hacer esas capitulaciones. Bueno, no estamos diciendo que no las hagan, hay que hacerlos porque hoy día este mundo como está, la gente voltea a mirar facilito para el otro lado, pues hacen esas capitulaciones, pero lo importante es eso y que las personas entiendan que si el esposo está aportando económicamente desde afuera de la casa, que es el deber ser, y la esposa también está aportando económicamente desde dentro, todo lo que tú dijiste. Si tú pagas a una niñera, si tú pagas a una persona del aseo, si tú pagas a una persona que cocine, eso cuesta, eso vale. Entonces, no se valora eso lo que hace la esposa y también está produciendo riqueza, porque para que el esposo salga a trabajar, la esposa ha tenido que preparar el desayuno, preparar el almuerzo, tener la comida, lavarle la ropa, planchar, ¿cierto? La parte efectiva, la parte emocional que es tan importante para los seres humanos, esa parte que impulsa al hombre a salir a trabajar, a enfrentar el mundo. Es gracias a la esposa. No sé si te has dado cuenta que muchos hombres solos no progresan todo lo que debieran, porque no tienen esa motivación muchos no estarán de acuerdo, pero la da la mujer, da la esposa, los hijos, el hogar. Entonces es importante hablar cómo vamos a manejar los recursos, ¿cierto? ¿Quién va a sostener o vamos a sostener los dos? Pero lo ideal sería eso, un fondo común. Aquí nadie gana más ni menos porque somos uno solo. Porque lo que tú ganes es para la construcción de ese hogar. Lo que yo gane también estoy aportando para la construcción de ese hogar. Entonces hay que quitar todo ese tipo de egoísmo. Sí, pues hoy en día se presenta esto digamos, en las personas que llegan a ser multimillonarias, ¿no? De pronto tal vez por eso tienen las capitulaciones, pero realmente una familia o unas personas que quieran formar un hogar deben tener primero conciencia de que un hogar es una institución sagrada, instituida por Dios desde un comienzo y que tiene unos principios, unos valores, y unas responsabilidades, unos deberes, ¿no es cierto? En otras palabras, y unos privilegios, unas bondades. Entonces, es tener claro, ¿no? Porque hoy en día como que no se tiene claro qué es un hogar y la importancia delante de Dios, delante de la sociedad. Porque los hijos que van creciendo, yo nací en una sociedad ahí, prácticamente, una sociedad, pero que pues quedan como perdidos, ¿no? Y bueno, ¿yo qué voy a hacer también? Voy a unirme, buscar a alguien y tener hijos entonces, como que la sociedad se va rompiendo también. Todos esos valores se han dañado. Se han dañado, se han tergiversado. desaparecido, se han tergiversado, se han alterado y entonces por eso de pronto andamos como andamos. Pero esas instrucciones, claro, algunas personas las aceptarán, otras no, de que fue una institución establecida por Dios.
por Dios. Y la importancia de, después de que hayan hijos, también introducirlos a la sociedad como socios minoritarios. Ellos tienen que saber cómo se maneja el recurso, cómo se maneja la plata. Los padres deberían darles una porcioncita a los hijos. ¿Para qué? ¿Cómo lo va a manejar? De esa porción, ¿qué va a hacer? ¿Se la va a gastar en dulces? ¿Se la va a gastar en comida nutritiva? ¿Va a ahorrar? ¿Va a dar el diezmo y la ofrenda en caso de las personas que son cristianas y que creen en el diezmo y la ofrenda? Enseñarles a manejar 1,000 pesitos, 5,000 pesos o 10,000 pesitos. ¿Cómo vas a manejar estos 10,000 pesos que se le va a dar mensualmente? Para que los hijos entiendan el valor del dinero y cuánto gana papá, cuánto gana mamá, y que sepan, no, es que no alcanza para yo pedirle a mis papás, bueno, cuando ya están Los grandes, tenis de los marca, tenis de 1,200,000 celular, o el celular de último, 6 última millones de generación. pesos. Porque los hijos son conscientes, no alcanza la plata y hay prioridades. Entonces, hablar de la parte financiera es elemental. Yo creo que nosotros no hablamos de eso. Bueno, yo me acuerdo que cuando nos casamos, yo trabajaba, ¿cierto? Yo estaba trabajando. Al tiempo me retiré. Ya, pues tú también trabajas independiente, pero creo que nunca peleamos por esto es suyo y esto es mío y yo lo manejo como yo quiera. Y después seguimos trabajando, después de que nacieron los hijos, porque cuando nacieron los hijos, pues yo sí quería quedarme en la casa. O sea, no quería, sino me parecía que yo tenía que quedarme cuidando a los niños. Nunca contemplamos la idea de que un tercero los cuidara, porque sentía que era mi obligación y mi responsabilidad cuidarlos, enseñarles, educarlos, alimentarlos bien. Entonces creo que no tuvimos ninguna de esas dos conversaciones, ni cómo va a Sí, ser no. la plata, pero no la tuvimos, pero sí tuvimos la conversación del siguiente punto, de dónde vamos a vivir. Que tú me dijiste, bueno, allá en mi casa hay una habitación, ahí podemos vivir, ahí pues vamos a cocinar compartido con la familia y el baño también compartido. Y yo accedí, porque tú me dijiste, son unos mesecitos que se convirtieron en muchos años, pero que fue por no haberlo hablado claramente, por no saber bien, porque yo dije, bueno, hace unos meses yo voy a trabajar, después sacamos arriendo en otro lado, porque pues ahí no íbamos a pagar arriendo, creo, en tu casa, no íbamos a pagar arriendo porque pues tú estabas viviendo ahí mucho tiempo y creo que la casa era de tus papás, pero no te cobraban arriendo. Pero por no haber hablado bien eso, que es el segundo punto que toquemos, con quién vamos a vivir. Y la recomendación es muy clara en la Biblia. Deje a su padre, a su madre y váyase con su esposa. Y le dice al hombre, el hombre dejará, no dice la mujer. Bueno, claro que mucha gente dirá, le está hablando al ser humano. Porque la mujer, de hecho, también tiene que salir de casa. Y váyase y únase a su mujer y sean una sola carne. Y Abraham también le dijo, aléjese de su tierra, de su parentela, de todo el mundo, váyase porque usted está viendo ahí con su familia y había idolatría. Entonces, lo más recomendable es que no viva ni la suegra, ni el suegro, ni los cuñados, ni los tíos, ni los primos, ni nadie. ¿Quién dijo eso? Eso es causa de separación. Ahora, los niños corren mucho peligro porque está súper comprobado, ¿cierto? Que es un riesgo cuando los abuelos o los tíos o los primos cuidan los bebés pequeños, los niños pequeños, ¿cierto? Hay mucho riesgo de abuso sexual, sin contar otro tipo de abusos emocionales, les ponen a los niños a ver cualquier cosa en las pantallas, música, etcétera. Entonces, la pareja debe ir a vivirse sola. Además que las parejas que viven sola, sus problemas los superan más fácil. Porque si la mamá le dice a la niña, ay, mijita, si usted no aguanta de su marido, tranquilo, tranquila o tranquilo, véngase para acá que aquí tiene su habitación. Eso es algo que no se le debe decir a los hijos. Superen sus problemas como nosotros los superamos, ¿cierto? Mire cómo lo arreglan. Pero cuando vive la familia encima, el uno le está dando consejos al otro. La familia del esposo, no se deje de ella, es que lo manda, es que le ordena, es que le dice hasta cómo vestirse, qué comer. Y la mamá le dice, no, pero ¿cómo se va a dejar de él? Exíjale que trabaje. ¿Cómo es que está llegando tarde o porque llega temprano? Porque no sea, bueno, 150,000 cosas. Por eso es mejor no vivir con ninguna de las dos familias. Muy queridos, lindísimos, por 3 horas de visita en la casa,
¿cierto? Sí. Pero de ahí para allá, convivir con la familia, lo decimos por experiencia propia, fue traumático, doloroso Sí, muchos problemas, muchas y dolor. situaciones. Sí, situaciones que se complicaron. Entonces, por experiencia propia, lo decimos, cero familia. Ay, que no tenemos dónde ir a vivir, pues no se casen todavía. Ay, pero ya estamos casados y estamos viviendo con la familia, llevamos 5, 10, 15 años, pues sepárense de la familia, porque yo estoy segura que esos 5 o 10 años ha sido conflictivo. Y eso que le dicen, no, que a veces los suegros dicen, no, mire, ahí en la terraza construyan una piecita, su apartamento. Y mucha gente construye su apartamento, invierte recursos. Cuando fallecen los padres, vienen los hermanos, esta casa es de mi papá, de mi mamá. Usted se va de ahí y pierden todos los derechos. Y legalmente no tienen derecho sobre eso, ¿cierto? Entonces, Así si van es. a construir, construyan y ojalá entre más lejitos, mejor, Perfecto. ¿cierto? Entonces, Eso es otro punto para hablar. ¿Con quién, dónde y con quién vamos a vivir? Y que las señoras digan, ¿dónde? Pues bueno, donde sea, pero aparte de las familias. sí. Bueno, para mí la cosa más terrible, vivir con la familia, es vivir con la familia que se ha presentado ya y hay un alto índice de estadística, es que hay abusadores, Mm, ¿sí? Hay abusadores, los abuelos o, los bueno, tíos, los los primos. hijos o, bueno, una cantidad de problemas. Igual tratar de vivir nomás solo. Pues se dice que inquilinato, pues el inquilinato pues también tiene sus problemas, porque si se tratan con los inquilinos pueden haber enredos, pueden Sí, no, haber es peleas, terrible. pueden ollas o en otros casos infidelidades también. Entonces, ojo con eso, porque eso es también Entonces, ¿qué hacer ahí? Pues no casarse. Yo diría, no no se case casarse todavía hasta que no tenga un lugar donde un van a vivir apartamento solitos. independiente. Un Exactamente. apartamentico pequeño, económico, que se consigue, ¿cierto? Pero solitos, que nadie tenga que intervenir en la familia, que nadie sepa nada de la familia, del hogar, de los problemas o de las alegrías, porque hay envidias, hay 50.000 cosas. Entonces, aparte. Bueno, esos apartamentos donde viven que son edificios Hacinados, donde viven muy pegados. Pues hacinados. pegados, pues es también terrible. No Pero sé, bueno, pero hay gente sería que... una alternativa, porque digamos que uno diga, no, me voy a una casa aparte, las casas son muy Sí, costosas. En sí, cambio, sí. un apartamentico, aparta estudio, iniciando, si es que ya la pareja Sí. tienen años bueno, tienen su tiempo de noviazgo y dicen, ya tengo con qué sostener este hogar. Bueno, empiecen con un aparta estudio. Sí. Igual, mucha gente se va a enterar de la vida, porque hasta tienen una sola pared, ¿cierto? Que de, Sí, de exacto. visión, entonces. Pero bueno, lo importante es alejarse de la familia. Ujú. ¿Cierto? Ya tercero se maneja mucho más fácil, pero la familia no, porque el esposo se pone de parte de su familia o la esposa se pone de parte de su familia y eso es una batalla campal. Entonces familia fuera, familia Fuera. lejos, Perfecto. ¿cierto? Sí. Otro aspecto que tienen que hablar las parejas antes de casarse Pues ¿cuántos hijos van a tener? y cómo los van a educar. ¿Y cómo los van a educar? Entonces, hay familias o hay parejas que no desean tener hijos. Bueno, eso es una decisión también. Pero hemos bastante, digamos, como dijera, una decisión muy fuerte, porque conocemos personas que pues, decidieron no tener hijos y alguno de los dos fallece y hoy viven solas o solos y también es triste, ¿no? Pero también qué responsabilidades implican, porque educar un hijo hoy en día no es fácil. Hay que tener en cuenta no solamente el sostenimiento, sino la formación moral, la educación moral, porque pues hoy en día, triste y lamentablemente, pues hay filosofías y hay tendencias y hay influencias y pues prácticamente los jóvenes hoy en día pues tienen hijos y resulta que ya no. Hay mucho Bueno, abandono, ¿no? Sobre todo hay abandono. mucho abandono, se casan jóvenes o no tan jóvenes y esto no funciona, el papá se va, la mamá se Y va. si trabajan ambos, pues también es un problema si no saben con quién dejarlos, precisamente también porque pues no se sabe No se el saben qué peligro más. a que están expuestos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos hijos van a tener? Y sobre todo, si tienen la capacidad de sostenerlos, como tú dices, emocionalmente también, porque se requiere la presencia de la mamá y del El papá. papá, Cada perfecto. uno tiene
su rol. Porque hay hijos que se crían sin la presencia del papá porque el papá se la pasa trabajando. Trabajando, viajando, Y etcétera. las estadísticas muestran cómo estos niños tienen sus problemas emocionales. La mayoría de los hombres que están en las cárceles fue por la ausencia. O sea, en su historial se cuenta la ausencia de un padre, De la un figura padre, claro. masculina. Pues de pronto ahorita tenemos un ejemplo de alguien que se casó, el papá se fue por allá para otro país por la cuestión económica y la mamá se quedó con el hijo y con la abuela y viviendo una situación un poco difícil y hoy tenemos ese ejemplo de que le ofrecieron, bueno, le damos tantos millones si usted hace este Sí. delito y ahí tenemos un Aun- caso. Aunque no es garantía, ¿no? Sí, no es No es garantía, garantía, pues lógicamente. los padres hacemos lo posible por los hijos, ¿cierto? Se les da la mejor educación, pero igual los hijos cuando están grandes toman sus propias decisiones y sus propios caminos. Pero en lo posible, cuando están creciendo, Formarles. formar, ser estrictos, crearles su cerco protector, que son las normas, y que los papás mismos cumplan con sus normas y enseñarles a los hijos. Entonces, ese punto importante a tocar, porque resulta que después el esposo no quiere 3, 4, 5 niños Sí, y sí. la esposa no quiere sino 1 o 2 y hay conflictos ahí. Entonces el esposo los va a buscar por fuera de la casa. Ujú, perfecto. Eso, la educación. Bueno, otro aspecto que casi no tocan, pues que hay que hablarlo, es la parte sexual en el noviazgo, ¿no? Aquí, ¿qué podemos tocar? Sí, digamos, es importante hablar y hablar acerca de este tema porque si no se habla sobre qué piensa la sexualidad, cómo ve la sexualidad, que la mujer le pregunte al hombre, ¿usted cómo ve la mujer? ¿Cierto? Si la ve como algo sagrado, algo sublime, cómo ve la relación, si es solamente un acto de satisfacción personal, si tiene hábitos o conductas como la masturbación, si le parece normal ver pornografía, si le parece normal algunos tipos de conductas o posiciones o eh, sí, conductas, pues la esposa va a decir, bueno, como que conductas, no. No, a mí no me interesaría por decir algo que podamos experimentar con un trío, ¿sí? Ah, ¿cómo así? Usted tiene, entonces ahí se va Conociendo. conociendo qué piensa sobre la sexualidad. Ah, no, pero es que hay que ser de mente abierta, es que ya estamos casados y podemos desarrollar cualquier conducta o cualquier posición, o podemos llamar a terceros porque pues estamos casados, podemos O que de tener... pronto no me ve. Si yo de pronto me encuentro con alguien y tengo no se vaya, pues es una relación pasajera, pero tú eres mi esposa. O sea, si Sí, la esposa se aguanta eso, es o que, por el contrario, sí, el esposo se aguanta eso, ¿no? es que esto parece que no existe, pero hay miles de casos donde supuestamente tienen una relación abierta y son casados, digamos que fueran parejas en unión libre, pues, o novios, pero es que son casados y se permiten este tipo de situaciones donde sí promueven que si a ti te gusta otra persona, pues tú eres Entonces nos libre. encontramos un joven precisamente eso, ¿no? Yo tengo mi novia, pero hablamos, bueno, hablaron al menos, ¿cierto? Que si en algún momento tenía una relación con otra persona, pero que la pudiera tener libremente y que él también, que le dijo eso a ella. Entonces, pues para que no se fuera a disgustar ni fuera a pelear por eso, entonces para que... Pero sacan como la excusa tan absurda de que no importa si es solo sexo, es solo sexo. Desde que no se involucren las emociones, pero es que es muy difícil que no se involucren las emociones, ¿cierto? De pronto un encuentro una vez en la vida, podríamos hablar de un coito ahí, solamente un coito, o genitalidad. ¿Mm? Pero decir que 2, 3, 5, 10 relaciones que no se involucren las emociones, que no se involucren los sentimientos, es como absurdo porque cuando se tiene una relación sexual se está involucrando todo el ser. Por eso la Biblia dice, Pablo dice, o van a ser de Cristo, ay, ¿cómo dice? Miembros de una prostituta.
No recuerdo cómo es que dice, porque dice que el que se involucra con una prostituta es como si involucrara a Cristo, Sí, ¿cierto? porque pues sí, Porque están formando un solo cuerpo. un solo cuerpo y que el cuerpo es sagrado, es un templo sagrado donde habita Cristo y el Espíritu Santo. Pero la gente no tiene noción de eso. Ni siquiera le gusta que se hable de eso. Porque dicen, ya le metieron religión, ya le metieron espiritualidad, ya le metieron a Dios. Pero es que es imposible sacar esa dimensión espiritual del ser humano, ¿cierto? Entonces hay que hablar eso. Porque, oh sorpresa, llegan al matrimonio, la esposa o la esposa al esposo, le piden sexo, ¿cómo dijéramos? Sexo dañado, corrompido, ¿cómo sería la palabra? Un sexo que no es puro, un sexo que es promiscuo, que hagamos lo que nos provoque, como me provoque, que su cuerpo es mío y usted tiene que complacerme y usted tiene que hacer lo que yo quiera porque me tiene que satisfacer, o que yo tengo que hacer lo que la persona quiere porque pues no, y eso no es así, ¿cierto? Sí, ahí sí sería bueno que, bueno, para las personas que tenemos ciertos principios, sabemos que no es adecuado ciertas conductas, ciertos métodos, digamos, de tener relaciones. ¿Sí? Hoy en día se considera que es algo normal la relación es oral, la relación rectal y Anal, sí. pues son, digamos, conductas que algunos la ven como normales, otros que la ven como que si no se hace eso, que eso será para los antiguos, pero son conductas por las cuales la Biblia dice que fueron destruidos Sodoma y Gomorra y los antediluvianos, porque llegaron a pervertirse tanto, ¿no? Sí, porque mucha gente piensa que el sexo anal, ¿cierto? Que se puede tener en el matrimonio. Pero ¿de dónde se origina el anal y el oral? Precisamente en la sodomía. La sodomía. Entonces muchas personas dicen, sí, pero eso es para hombre con hombre o mujer con mujer, pero en el matrimonio sí es permitido, pero no porque, o sea, yo no puedo decir, esto está malo acá, pero está bueno acá. No, si es mal, es malo. Lo hagan este grupo de personas o lo haga este grupo de personas, es inadecuado. Pero la Sí. gente dice no, por eso dice que el matrimonio parece que es como un manto que cubre multitud de pecados. Sí, el matrimonio no es, el matrimonio sí, piensan que es para cubrir una multitud de pecados, pero en un matrimonio puede haber precisamente eso, perversidad. Exacto, y digamos que mucha gente dice, pero la parte espiritual. Pero pues, Bueno, tenemos un videito allí donde mostramos la parte que involucra la parte científica de investigación. ¿Por qué exactamente. daña nuestro cuerpo, nuestro organismo? Claro, es que hay infecciones y Todo enfermedades ese tipo de enfermedades e infecciones. que se le adquieren ciertas mujeres e inclusive hombres que de pronto hacen esos también, hombres. Y ha resultado cierto tipo de enfermedades que después la persona lamenta, ¿no? Sí, Triste y lamentablemente, digamos, por darle rienda suelta a todo tipo de prácticas. de prácticas. Entonces, hablar sobre sexualidad. Hablar sobre Hablar sexualidad. sí o sí. No practicarla antes del matrimonio. Porque se promueve mucho de no. Conozca a su pareja sexualmente antes de casarse para saber si son compatibles o no. Para saber si a usted le gusta o no. Para saber si le satisface o no. Y eso es tan, no sé, me parece que están fuera de lugar. Porque cuando se ama a una persona, Se ¿cierto? respeta. Se respeta y se va a buscar satisfacer a la persona, ¿cierto? De una manera adecuada, ¿no? Generalmente también cuando se hacen estas prácticas empieza a haber desconfianza. Si lo hace conmigo y si lo hizo conmigo y quién sabe con quién lo hará, con quién lo ha hecho. ¿Cierto? O por qué trae eso, con quién lo hizo, sí, quién se con lo quién propuso. Exactamente. Entonces empieza a haber desconfianza, sí. Mucha Se desconfianza. empieza a romper porque dicen, no, sí, mire, se rebajó a hacer esto, entonces quién sabe, ¿cierto? Sí, o desafortunadamente la mujer más que todo cede porque dice, no, es que si yo no lo satisfago en eso, me va a buscar otra. Y empieza a ceder por eso y no respeta su cuerpo, su voluntad, sus creencias. Entonces, como colocar antes del matrimonio todas estas cartas. Ahora, si ya están casados, Si ya están casados, pues la cuestión es empezar también a profundizar y a corregir.
Sí, porque ahí pero no. si ya no quieren y se convirtió en un hábito en ambos y todo, y la otra persona no quiere, y ya digamos que la mujer o el hombre se resiste porque sabe que eso es algo contra la moral, contra la legalidad, Y contra contra todo, su salud. su salud, su voluntad, sus principios, pero la otra persona le insiste y le dice, bueno, si usted no tiene estas prácticas, me separo. Ahí qué haría la mujer o el hombre. ¿Se separa? Pues ahí es donde se sabe que no hay respeto, quiere decir que no hay amor, no hay respeto, no hay valoración. ¿Sí? Que la otra persona quiere decir no la está valorando, no la está respetando. ¿No? Si no me respeta y si no me valora y si me quiere coger como un objeto, pues entonces quiere decir que Nada. no hay amor. Sí. Entonces, ¿para ¿Qué qué? hago yo acá? Sí. ¿Cierto? Podríamos decir eso. Ok. Otro aspecto que tenemos que hablar, la parte espiritual. Porque la gente piensa que eso no es importante. Ay, usted piense, usted siga al Dios que usted quiera, usted vaya a su iglesia si usted quiere, usted ore si quiere, a mí eso no me tiene sin cuidado, dicen muchas personas, eso a mí no me afecta, desde que usted me cumpla con sus obligaciones y responsabilidades, vaya donde quiera. ¿Y eso cómo se podría manejar? Sí, va a llegar un punto, un momento, digamos, por ejemplo, donde si una persona dice, bueno, yo no participo de estas reuniones porque allí borrachera, comida y hasta otras cosas, no participo de eso. Y la otra persona dice, no, pues si no, pues entonces dice, yo voy a eso, pero ahí es donde va a tener problemas también. Porque la otra persona que está dispuesta a hacer de todo y a cometer errores y a disfrutar de cosas que de pronto la otra persona no está de acuerdo, pues va a haber esa incompatibilidad. Alguien, no, pues usted hágalo eso. Me encontré con una pareja, ¿no? Pues usted haga eso y yo hago esto. Le dije, sí. Y cuando nazcan nuestros hijos, Empiezan que los... practiquen lo mismo, yo le quiero dar unas conductas y que ellos sean sanos y que tengan. Entonces ahí vienen las problemáticas, ¿cierto? O usted llévelo a su iglesia y yo lo llevo a mi iglesia. Sí. Y Entonces, los hijos quedan como, ¿qué? bueno, ¿y ¿Qué esto hacemos por qué? aquí? Sí, ¿qué hacemos? Exactamente. Entonces sí es importante la parte espiritual porque... Sí, o- las bueno, creencias, ¿no? sí, Porque ha pasado muchos casos. Por ejemplo, una pareja que se casó con un musulmán y todo bien rico, sabroso, y un día esto, ¿no? ¿Cuándo va a ir a visitar mi país y todo? Y resulta que la llevó a visitar el país y por ahí la secuestró. Y los hijos, tenían 2 hijos. No, entonces, no, que ella nunca iba a ir. Dijo, no, yo nunca voy a, pero ya tuvieron 2 hijos. Dijo, entonces déjeme llevar al hijo, aunque sea que conozca a mi papá y a mi mamá, aunque si voy ¿qué hace usted? Y entonces yo me lo llevo. Y se lo llevó a ambos y por ahora los dejó. Si quiere ver a sus hijos, venga hasta acá, porque quería someterla de estos musulmanes, ¿no? ay, sí. Entonces, pues 20 años sin ver a sus hijos hasta que los hijos pudieron crecer y todo y Buscar a la mamá. buscar a la mamá. Imagínate lo importante que... Entonces ella todo ese tiempo sola. Yo creo No que disfrutó. eso entra en yugo desigual, ¿cierto? Yugo desigual. Sí. Entonces, por eso es importante hablar. Pues es un caso extremo que yo coloco acá, pero pueden haber otros casos Pero es que yo creo... puntuales que uno es de una religión, otro quiere otras cosas y van a haber conflictos. Pero todos los casos son extremos, porque uno dice, ay, eso no es nada. Si quiere, bautícelo allá y después los bautizamos acá, ¿cierto? Como conozco una pareja. Ella lo quería bautizar en la iglesia adventista. Él los quiere bautizar por la iglesia católica. Bueno, entonces no peleemos. Yo los bautizo allá y usted también después los lleva y los bautiza acá. Y hacen mucho eso y piensan que eso no va a generar Ningún conflicto. conflictos, pero los está generando y los hijos son los que están pagando eso. Entonces hablemos antes. Bueno, yo voy a seguir con mi iglesia, con mis creencias, y tú vas a seguir con las tuyas, pero va a llegar el momento en que le va a decir a la esposa o al contrario, quiero ir a una fiesta, acompáñame a una fiesta. No, porque yo no compagino con ese tipo de conductas. Sí, exacto. Entonces van a haber problemas. Ah, bueno, entonces yo voy con fulana Sí. o llega borracho o borracha o empieza la promiscuidad donde hay alcohol, hay mujeres o hay infidelidad. Entonces realmente si no están los dos en sintonía Sí. en la parte de fe y de creencias, mejor De no se filosofías. casen. Mejor no se casen porque ese matrimonio no va a glorificar a Dios.
y porque se va a traer muchos más conflictos, muchos más problemas. Y si ya son casados y pues de pronto alguno de los dos prefiere seguir una conducta más cristiana, más religiosa y toda cuestión, pues el apóstol Pablo aconseja que no se separen, ¿no? Sino que pueda honrar a su Sí. esposo hasta donde pueda. Hasta donde pueda. Y si hasta donde no haya problema, pues vivir con él, ¿no? Ya el esposo o la esposa decidirán retirarse, Sí. pero que sí, claro, no se van a separar ya por Sí, esa por causa situación. de eso, ¿no? Por causa de eso. Pero entonces, ya están casados. ¿Y quién va a ceder a quién? Ujú. ¿Quién va a ceder? Porque el no creyente va a exigir que se respeten sus gustos y la persona creyente va a ceder. Eso es otra cosa que debemos hablar, que cuando alguno de los dos decide seguir una conducta cristiana, digámoslo así, y el otro no, entonces el apóstol Pablo lo que aconseja es precisamente eso, ¿no? No se separen, sino de ejemplo para que su esposo... O sea, la parte creyente Le- sigue exacto. con sus principios. Sí, exacto. A pesar de que se crean y generen conflictos y el esposo grite, pelee, patalee, bueno, decimos el esposo porque las mujeres somos las que más tendemos a la parte espiritual, ¿cierto? Sí. Pero puede ser la mujer. Entonces, usted firme sus principios, esté ahí en su hogar, responda, ¿cierto? Cumpla sus obligaciones y ya, pero no se da los principios, es lo que tú más o menos quieres decir. Sí, o sea, digamos que no dejar al esposo, pero vivir una vida que pueda honrar a Dios y que le comparta a su esposo. Mire, yo he conocido esto, pero no necesariamente tiene que separarse, sino que yo voy a cumplir con mis responsabilidades, pero ya no voy a participar de estas conductas. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Y pues si hay amor, pues aceptarán. Si no hay amor, como puede pasar, hasta eso puede ser causa para también. Claro, porque es Para que divorcio. Pero eso, por eso se debe hablar antes de eso, sí, eso es lo que quería decir. Eso es Se lo debe que- hablar, mire, y si en algún momento yo decido practicar alguna, digamos, religión o religión, un ejemplo, practicar alguna religión, porque puede que en esa persona haya eso, porque yo conocí de mis padres que ellos eran cristianos y yo en algún momento decido tener, si esa otra persona va a estar dispuesta, eso se hablará, va a estar dispuesta a que no me vaya a interferir. Bueno, es un poco difícil, difícil. pero sí hay que hablar. Y bueno, yo, así como digamos, nos hemos enamorado y hemos querido, pero puede que yo practique otro, porque a veces pasa eso, ¿no? Volverse a volver a los pies de Jesús porque se había separado o que conozca en algún momento dado. Bueno, eso no se habla, pero sí se debería de comentar Claro. porque eso ha pasado. Pero mira que yo creo que yo para mí ahorita pensándolo bien y analizándolo, aunque pues eso ya lo sabemos, pero yo creo que eso es lo fundamental antes de casarse. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, nosotros no hablamos sobre la parte sexual. Nosotros no hablamos mucho de finanzas. Bueno, ¿dónde vamos a vivir allí? Nosotros no hablamos esto, pero ¿qué pasa? Que nosotros profesamos la misma creencia, la misma religión y tenemos las mismas bases, los mismos principios. Entonces yo sabía pues que, y seguramente que tú sabías que no, pues yo no iba a exigirte conductas estrafalarias o inmorales, indecentes, impuras. Y yo sabía que tú tampoco, en la parte sexual, que no lo hablamos, ¿no? Yo no me puse a averiguarte, bueno, ¿y tú qué piensas o qué crees o cómo tienes, o tu sexualidad, cómo es organizada o desorganizada? Porque ya tú eras creyente y yo ya lo era y teníamos como esa misma formación en todos estos aspectos que hemos hablado, en cuanto a los hijos, cómo los vamos a educar, pues es la misma. Pero ahora, y lo mismo, en la alimentación, teníamos el mismo principio de cómo deberíamos alimentarnos y cómo íbamos a educar a nuestros hijos. Y no hablamos ninguno de estos aspectos, pero teníamos esos principios Esa morales afinidad. basados en la Biblia, que eso fue lo que nos ayudó a que, Hasta hoy. así hasta el día de hoy, a que no tengamos conflictos en esos aspectos. Sí. Porque no los tuvimos. No tuvimos esos conflictos de que esta es mi plata, es su plata, no. Tú Bien. trabajabas y cuando yo trabajaba, pues eso era para la casa, era para construir algo que estábamos construyendo los dos. Que íbamos ¿cuántos hijos íbamos a tener? Bueno, pues vamos a tener máximo 2 hijos, ¿sí?
Sí, ¿y cómo los vamos a educar? Pues en la iglesia, y recién naciditos fue a la iglesia al primer mes a dedicarlos. Y en todos los aspectos, entonces por eso digo que es la parte fundamental que debería la pareja sentarse a hablar. Si no hay acuerdo en esa primera parte, ya no, ya En es lo demás es descartado, como difícil, ¿no? descartado. Y la alimentación, por ejemplo, la alimentación. Habían cosas que nosotros no sabíamos, yo en mi casa no sabíamos, pues, en cuanto a las carnes y todas estas cosas, pero tú fuiste alguna vez, nos empezaste a enseñar a mi madre cómo alimentarnos mejor y pues aceptamos eso. Tú nos hiciste ver de pronto que eran principios bíblicos también, ¿cierto? Entonces acepté yo más fácil eso, aunque yo nunca me gustaban las carnes, ni gallinas, ni pollo, eso me da como fastidio, asco. Qué pena por los que les gusta, pero es mi manera, es lo que es mi experiencia y lo expreso así, entonces no me fue difícil y tú, pues, cierto, trabajando en salud, atendiendo mucha gente, te das cuenta que era la principal causa de enfermedades. Y que eso, la Biblia hace mucho énfasis en la alimentación y en el cuidado del cuerpo y de la salud. Entonces nos fue muy fácil, pero es algo que toca hablar porque Que hablar. uno de la pareja es comedor de carne y el otro es comedor de verduras. Es muy fácil, pues usted coma su carne y yo como mis verduras. Pero cuando nazcan los hijos, ¿qué le van a Y dar? cuando ya tengan cierta edad, porque hoy en día los hombres están presentando hipertensión y las mujeres también que comen desordenadamente. Hay hipertensión, diabetes y enfermedades cerebrovasculares. Y qué pereza uno Y tener que estar yendo al médico, cuidándolo, consulta, cuidándolo, empujando la que le silla da de un, ruedas, que le da por un derrame cerebral, queda cuadripléjico, pañal, hemipléjico, lo que sea, y pañales y todo. por no Pues, cuidarse, por no cuidarse. por no Y- tener en cuenta estos Y por ahí principios. escuché a alguien, no, es que estos de esta denominación, ellos, mejor dicho, la alimentación es como algo sagrado y no sé qué. No, es que hoy en día no necesitas ser cristiano ni tener conocimiento de No, la Biblia para saber cuánta gente, sobre todo pues uno de médico, se da cuenta cuánta gente está llevando una vida de tristeza, una carga, porque es una carga ay, sí. que tener que cuidarla porque perdió el ojo, diabetes, porque, bueno, Por más amor que se le tenga al infartos. cónyuge, eso desgasta, Es un arruina desgaste la y arruina vida, y sí, es una mucha- vida ya. todo Y por todo no. por no haber hablado de eso o por no haber comentado eso. Sí. Para mí eso es importante. Yo digo que la inversión más grande que puede haber también en un matrimonio es en la salud. Comer sano, comer bien. No importa que valga un poquito más ciertas cosas, pero se está invirtiendo en la salud. Desde que se tenga salud, se tiene felicidad, se puede trabajar bien, se puede responder bien, se puede vivir alegre y se puede disfrutar mejor. Sí, y qué importante, ¿verdad?, hablar sobre eso. Es un asunto que yo creo que nadie habla. ¿No? Porque, bueno, generalmente la gente tiene como los mismos hábitos desordenados, digo yo, Desordenados. porque comen cualquier cosa que se Sí, les no, presente. que vamos a disfrutar, que a vamos a cual- gozar, vamos, ¿por qué no vamos a comer? ¿Por qué no vamos a tomarnos? ¿Por qué no vamos a una lechona o Ay, bueno, sí, sí. De pronto, por un piqueteadero, palacio del colesterol? Y muchos cánceres también vienen por eso, ¿no? Bueno, sí, ahí qué bueno que parte. la pareja se siente y diga, bueno, ¿qué línea de alimentación vamos a llevar? ¿Vegetariana, vegana o vegetariana con algunas excepciones? Pero estas excepciones van a ser tal vez estas nomás. O vamos a evitar comer tanta azúcar y vamos a evitar comer tanto. Sí, exacto. Hay muchas enfermedades Cada del cuánto- colon que son por el gluten y vamos a evitar ya no comer esto ni esto otro porque vamos a cuidar nuestra salud porque es que queremos tener hijos. Porque es que a veces no se piensan los hijos, ¿no? A los hijos dale lo que sea y después enfermos y después Ay, sí. también tienen que sufrir los padres y sobrellevarlos porque en el hospital Sí. pedir permiso en el trabajo Ay, se sí. complica. No, Se pues, complica realmente porque no se habla, porque se piensa que eso es así, que eso es, no importa, que eso no tiene valor, que no tiene importancia, pero sí. ujú. Sí, sí, sí. Por eso el sabes pueblo de Israel no tenían enfermedades tan así como antiguamente, o antiguamente no se enfermaban como las otras naciones que sufrían de muchas enfermedades. O cuando el pueblo de Israel se apartó de esos principios, empezaron a haber algunas enfermedades dentro del pueblo, que fue cuando vino Cristo y vino a sanar muchas dolencias, porque se habían
apartado de esos principios que Dios había establecido. Porque fíjate cuántas parejas se divorcian porque le dio cáncer al uno y le dio cáncer o al otro, entonces no están dispuestos a soportar y sobrellevar esa Exactamente. enfermedad. Entonces mira lo O importante, abandonos. importantísimo que también es hablar de cómo vamos a alimentarnos, en qué momento, cuántas veces vamos a comer en el día y todo lo que tenga que ver con la alimentación. Así. Y sabes que otra cosa también que es importante es hablar sobre la casa en sí, ¿sí? Porque de pronto te vas a casar con una pareja que es muy aficionada, por ejemplo, al fútbol, o por decir un ejemplo. Entonces tiene toda taponada las paredes de De afiches. afiches. Y qué pereza. O que la pareja le gusta dormir con el televisor en la habitación. Y qué pereza, para algunas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decorar la casa? ¿Qué muebles vamos a comprar? ¿Cómo vamos a vivir? Eso también es importante porque hay muchos problemas domésticos por esos hábitos dentro del hogar, dentro de la casa, que no se tienen en cuenta, pero que influyen mucho. ¿Dónde se va a vivir? ¿Cómo se va a construir? ¿Cómo vamos a decorar nuestra casa, nuestro hogar? El hábito sencillo y simple, pero tan saludable de quitarnos los zapatos dentro de la casa, porque he visto muchas parejas que llegan de la casa, de la calle, perdón, y se suben a la cama con zapatos. Donde se han sentado en el transporte público, con esa misma ropa se sientan en la cama, se acuestan entre sábanas. Entonces son hábitos de higiene y de salud, por lo tanto. Es menos importante, ¿cierto? Podríamos decir que entre los que hemos nombrado es menos importante, pero sería genial que hablaran también de esos aspectos. Y entre la pareja más y más y más y más hable antes de casarse, van saliendo más temas de importancia tanto para el uno como para el otro y van a poder llegar a mejores acuerdos. Y chulear, bueno, de 10, ¿cuántos estamos de acuerdo? Por ahí que pase uno, pero ojalá no sea el yugo desigual, o sea, Sí. no sea... Lo cierto es que, digamos, ahí es donde se puede, digamos, porque se habla mucho, ay, que te quiero, que amor, que qué lindo, que no sé qué, pero no se habla de esas cosas que Sí. son las que van cuando a enfrentar y después cómo vamos a sobrellevar esos errores para que se sepa, si no, no, yo con tanta cuestión que usted está colocando aquí, yo prefiero mejor no casarme. Sí. Pues, Preferible. amén, como dijo alguien por ahí, preferible no se case y busque a alguien que... Porque sí, esa es la vida. Es que esa es la vida. Esa es la cotidianidad. Y si no estamos de acuerdo en eso, pues van a haber tantos problemas y tanta gritería y hasta que terminan por separar. Bueno, usted lava su ropa cuando entra al baño, deja la toalla botada por allí, deja los zapatos, las medias, los interiores, que... Sí. ¿Sí ¿Cómo entiende? pasa? Si es desordenado. Entonces, no, usted va a no, usted me va a colaborar con eso. No, va a ser ordenado porque yo tampoco, con una persona desordenada, tampoco voy a poder sobrevivir. No, eso toca hablar todo eso, esas cositas que de pronto son vergonzosas y todo. No, porque es que qué pereza uno coméntelas, porque hasta por dejar la ropa botada, los interiores, como le pasó a una pareja, horrible. no, dejaba todos los interiores allá botados y no recogía y no, es que mi mamá recogía todo eso. Bueno, entonces traiga a su mamá y va a vivir con su mamá, entonces, ¿por qué? Por eso te digo, que algo tan sencillo como tú dices, dejar la toalla mojada sobre la cama, bueno, uno la recoge o alguno de la pareja la recogerá un día, una semana, un mes. Pero que la tenga que recoger siempre, o los interiores, o los zapatos, o las medias, no, eso llega el momento en que se vuelve insoportable. Crisis. Bueno, pues ojalá las personas que no se han casado, que se van a casar, tengan en cuenta estos aspectos, o si no van a vivir una vida de tristeza, una vida de martirio. Va a ser frustrante, va a ser duro. Y después una separación es muy fuerte. Va a ser fuerte. Y por eso los matrimonios no están durando mucho hoy. No están durando y por eso la gente tampoco se quiere casar. Exactamente. La gente prefiere, ¿no? Vamos, se disfrutan sexualmente o disfrutan una comida, una cena y ya. Y eso no es lo que Dios quiere para las parejas, para los hogares. Muy bien. Bueno, muchas gracias, fue un placer. No, lo mismo y esperando que estas cositas nos sirvan. Claro. Sobre todo a los que vienen detrás. Sí, y
a los Pero casados. Que analizar, pues creo que nosotros ya no tenemos nada que hablar de eso, pero de pronto sí otras situaciones que Sí. van surgiendo a medida que uno va Claro. creciendo, van cambiando Porque es que cuando los uno problemas. va madurando y va llegando allá a una etapa, pues van a haber otros cambios. Otras cosas que que entonces- tenemos que hablar de que eso también tenemos- para las personas que ya no se van a casar, Sí. sino que Bueno, ya son- llevamos tantos años. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿En qué vamos a Exacto, invertir? ¿En exacto. qué es lo que más vamos a invertir? Ese es otro tema. Fue un gusto que tenemos que hablar. Bueno, pues hasta pronto. Hasta pronto. El Señor les bendiga para todos. Bueno, chao.